En el vídeo anterior aprendiste a montar puntos fácilmente y hoy vas a aprender cómo se hace el punto del derecho. El punto del derecho también recibe, es este de aquí. Voy a enfocar para que lo veas bien. Es este punto de aquí y también recibe el nombre de punto bobo o punto de musgo. Este punto es el punto más fácil de hacer porque es el más simple y es un punto que queda muy bonito para hacer bufandas, gorritos o detalles en un jersey, pero a mí especialmente, seguramente tú también lo habrás visto, especialmente me gusta mucho para ropita de bebés porque queda muy bonito, es así muy esponjoso y es muy bonito. Vamos a empezar a tejer nuestro punto del derecho. Yo aquí he montado 10 puntos para que lo veas ya un poco hecho y ahora vamos a empezar. Si nunca has tejido, quiero enseñarte cómo pongo yo la hebra en mi mano. Yo la pongo en la mano derecha y la paso por el dedo pulgar y apoyo el cable en el resto de la mano, ¿vale? Este es con el dedo que voy a trabajar. Entonces, vamos a empezar a hacer el punto. Pasamos por el primer punto la aguja por dentro del agujero del primer punto y enrollamos el cable y lo sacamos por el agujero y ya tenemos el primer punto. Vamos a hacerlo otra vez. Lo acerco un poco más y lo enfoco. Vale. Pasamos la aguja por el punto, enrollamos y sacamos. ¿Vale? Vamos a hacerlo otra vez. Un poco más de cerca. Pasamos la aguja por el agujero, enrollamos y sacamos el punto. Otra vez. Pasas la aguja por el agujero del punto, ¿ves? Así. Y, ¿ves? Esto sería el detrás. Tienes que enrollar el hilo y lo sacas. Vamos a hacer toda la hilera. Muy bien, ya hemos hecho una hilera y ahora tenemos que darle la vuelta a la labor. Y la siguiente fila es exactamente igual. Pasas la aguja por el punto, le das la vuelta y lo sacas. Pasas la aguja por el punto, das la vuelta y lo sacas. Muy bien. Y así es como nos quedaría nuestro tejido en punto bobo, punto de musgo o punto del derecho. Son todos sinónimos. Quisiera en este vídeo darte un bono del vídeo y enseñarte a recuperar los puntos por si acaso estás tejiendo con este punto y de repente, yo qué sé, estás por ejemplo en este punto y se te escapa. ¿Cómo podemos recuperar esto? Nada, tienes que, utilizando un ganchillo, volver a hacer tu punto, pero tienes que tener en cuenta cuál es el derecho del mismo, ¿vale? Por ejemplo,
esta pasada es revés y esta de aquí es derecho. Entonces, giramos la labor, tomamos el punto y con un ganchillo lo pasamos y ya hemos hecho un punto del derecho, ¿vale? ¿Ves? Este es un punto del derecho que seguiría esta hilera. Ahora tenemos que darle la vuelta porque el derecho está en el otro lado. Vale, y cogemos el punto que lo tenemos aquí y lo pasamos por el agujero y otra vez hemos hecho el derecho y ahora le damos otra vez la vuelta para recuperar el último punto y ya estaría, y lo puedes poner en la aguja y así ya has recuperado tu punto. Espero que el vídeo de hoy te haya gustado. Si es así, recuerda darle manita arriba. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube o seguirme en redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Adiós.